Un saludo a la banda de tripeatv.com, acá del facundo.com.mx. Besos. Bienvenidos de nuevo a Tripea TV. ¿Qué onda, banda? Estamos muy contentos, muy emocionados. También hay que recordarles que visiten nuestra página, que es obviamente www.tripeatv.com. ya se lo sabe. Y para todos los comentarios, dudas, alguna idea chida que tengan para el programa, escríbanos a contacto@tripeatv.com. Así es. Lo que sea, escriban. Tenemos que presumirles Así es. las nuevas playeras padrísimas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias a Imagen Cancún por estas playeras padrísimas. El Güero, gracias. Muy cierto, estuvimos vendiendo saborines igual afuera de una escuela y sacamos para... No es cierto. Aprovechando los patrocinios, Imagen Cancún. Bueno, tenemos a Baquetes de la Torre, que bueno... ¡Oh, qué rico! Igual tenemos a Ensaladas Cancún. Claro. Bien deliciosas. Y tenemos también a Oscar Video, Alta Tecnología en Seguridad y Harley Davidson. Oscar ya lo pasaron al pizarrón. Así es, muchísimas gracias a todos ellos. Y el tema de hoy. El tema del día de hoy, moda. La moda. Creo que es muy importante, ¿no? Estar todos a la moda y estar como Vamos a tener Saber estilos de vestirse nuevo. Tenemos una invitada especial para gente tri. Vamos a tener modelos aquí. Tenemos claro, una modelo, Monse, súper guapa. guapísima. Qué rica. Yo la voy a esta entrevistar. playera. También tenemos Está a bien unos suave. participantes del programa de estilos, del concurso de estilos, así que estén muy al pendiente. Sí, tienen que estar al pendiente de las cápsulas de estilos también. Ok, entonces vamos a la primera sección, que es el reportaje. Así A ver es. qué tal está. Vámonos todos, acompáñenme, no se despeguen de su compu. Así que vamos a estar aquí de nuevo y de regreso. Para que aprendan a mover. Enseguida regresamos. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. La moda como es hoy en nuestros días nos da la libertad de expresarnos, nos identifica como individuos y dice mucho de nosotros. Es un reflejo de nuestros gustos y personalidades. Desde el siglo XIX ya se le daba importancia a la manera de vestirse. Existían ya diseñadores famosos y casas de moda en Europa que llegaban hasta América con los viajes de la clase burguesa. Obviamente el estilo era bien rebuscado, y pasando de aquellos vestidos pomposos con corsés que asfixiaban, por ahí de los años 20 todo cambió. Las mujeres comenzaron a usar vestidos rectos, holgados y los cabellos cortos. Cada década del siglo pasado se identifica con un estilo bien definido, y de ella surgieron piezas claves de la moda que hasta hoy en día seguimos usando, como son los famosos jeans, los cuales comenzaron como una prenda para la clase obrera, esto por su funcionalidad y durabilidad, y hoy en día muy poca gente no tiene un par en casa. ¿O qué tal la minifalda, la cual revolucionó totalmente la cultura de esos tiempos, por ahí de los 70? Nunca las mujeres se habían mostrado tanto y realmente fue cuestión de polémica, y fue también un ícono de los cambios importantes en la libertad y política de las mujeres. Podemos mencionar varios estilos que identifican el siglo pasado, como el rock and roll con faldas con crinolina y tenis, la moda disco con pantalones acampanados y plataformas, la hippie con tie-dyes y estampados psicodélicos, la moda ochentera con blusones y mayones en colores vivos, la punk con estoperoles y pantalones entubados, y en los 90 hubo varias transformaciones muy rápidas en la manera de vestir, desde los vestidos de flores que se usaban con botas hasta la moda futurista en colores metálicos. Además del regreso de los jeans acampanados, las plataformas y el estilo hippie chic. Y en esta primera década de los 2000 también se notó el regreso del estilo ochentero. Existe también el haute couture o alta costura, la cual se refiere a vestidos muy elaborados con materiales muy finos y que cuestan muchísimo dinero y muy poca gente puede comprar, además de ser algo rebuscado y difícil de ponerse. Estos más bien son como obras de arte del vestir. Hoy en día hay quienes gustan de llevar un estilo muy bien definido y mucha otra que más bien adopta ciertos detalles de muchos estilos. ¿Y tú ya te identificaste con alguno? Recuerda que como te vistes es como la gente se da una idea de cómo eres. Ah, y no olvides que de la moda lo que te acomoda. Mira, David, cómo me hubiera gustado que mi mamá estuviera viendo a mi hermana. No solo grabes esos momentos tan especiales en tu memoria, grábalos con Oscar Video o calidad profesional a precio popular. 802-1224. Oscar Video.